Constitución. Hace la Constitución. Hace la Constitución. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, Irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones, que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos. pero se equivocan. Porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes. Y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. Dale un giro a la política. Machak politikanak kutayanyan. Dale un giro a la política. Televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda Gregorio Durán en su programa Conapafas Educa Perú, dentro de la Casa de la Constitución que lidera el doctor Alberto Borea Odría. En esta oportunidad vamos a presentar al señor Fernando Reboredo Cabrera, experto en motivación y liderazgo. Bienvenido, señor. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Durán, por la invitación. Hablemos sobre el liderazgo. Muy bien. Bueno, mire, es un tema o un aspecto de la personalidad tantas veces mencionado y tampoco comprendido a cabalidad. Warren Bennis, un famoso estudioso de liderazgo, prácticamente 40 años estudió el tema, miembro del MIT, que es una universidad muy reputada, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es el que más premio Nobel ha lanzado. Decía, ¿no? Mientras más escribimos sobre liderazgo, menos lo comprendemos. Es algo bastante complejo, ¿no? Y Burns, otro estudioso de liderazgo, también tenía más o menos la misma apreciación. Dos personajes muy famosos que siempre manifestaron que mientras más se estudia este tema, más se complican las cosas y no se puede llegar a determinar exactamente qué. Pero, ¿por qué sucede esto, no? En realidad, yo soy de los que piensa que el liderazgo, se es líder o no se es líder. No existen términos medios. Yo comparto la idea de que no existe un líder democrático, un líder autocrático, un líder carismático o un líder nato. En realidad se es líder o no se es líder. ¿Y cómo funciona esto? Definitivamente todo está centrado en los nuevos enfoques del liderazgo, que lo que hay que desarrollar es el autoliderazgo. Bien, con respecto al liderazgo en las escuelas públicas, sobre todo, y en los colegios públicos, tenemos 50.000 colegios públicos en el Perú, y los directores como primera autoridad, como la máxima autoridad, deberían ser unos líderes verdaderos, unos líderes netos y natos, pero eso es lo que nos falta, por eso estamos en último lugar en educación en el mundo. Así es. Mire, la cosa funciona más o menos de esta manera, ¿no? El ser humano es un ser condicionado, eso es una realidad. Somos productos del condicionamiento. Y esto empieza desde una época muy temprana en la vida, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ya se ha demostrado que desde que está en el vientre materno, un niño, un feto a través del líquido amniótico ya está asimilando mucho el comportamiento de la madre. Viene a un mundo en el cual prácticamente no tiene capacidad de elegir ni de discernir, y es una grabadora muy hipersensible que solamente se dedica a grabar sin censura. Llega
en una etapa muy temprana ya va forjando su personalidad. Voy a sintetizarlo esto porque en realidad es algo muy extenso, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, se sabe que no solamente las grabaciones que va asimilando el niño provienen del padre y la madre, sino también de la televisión. La televisión tiene un poder tremendo en la persona, en los individuos, ¿no? Y el niño graba todo esto, va forjando su personalidad y es una parte de su nacimiento, ¿no? Porque el ser humano, quiero llegar a darle la respuesta a la pregunta que usted me ha hecho, ¿no? Sobre los profesores y lectores, ¿no? El primer nacimiento del niño es celular, ya allí empieza a grabar, ¿no? El segundo nacimiento es el físico, cuando sale al exterior. Ahí empiezan los primeros traumas del ser humano, porque de un ambiente que se dice que es óptimo, viene a un mundo totalmente hostil, porque puede haber mucho ruido, luz enceguecedora y la sensación de vértigo, ¿no? De caída. Entonces, si no fuese que nace inmediatamente ahí psicológicamente, sería catastrófico con las personas. Hay muchos que no nacen psicológicamente. Y el nacimiento psicológico a través de la primera caricia que recibe. Ahí nace psicológicamente, que le dice que este mundo no es tan malo y que existe estima, reconocimiento, aprecio, etc., ¿no? Bueno, entonces con esos nacimientos él va avanzando hasta que llega a un último nacimiento, que es el nacimiento social. Este nacimiento social, ¿cuándo se suscita? Cuando va a la escuela. Cuando va a la escuela por primera vez, sale del hogar, ya no está papá, mamá, algún hermano mayor o algún familiar que ha estado en su entorno en esa primera infancia. Ya tiene varios amigos, muchos compañeros. Así es. Entonces, él ya tiene que tomar por primera vez sus decisiones, porque lo que ha hecho hasta ese momento es solamente grabar. Entonces, allí graba todo lo que escucha, ve, siente, etcétera. Y le han enseñado y le han entregado un guión de vida para él defenderse durante su existencia, ¿no? Entonces él sabe de cómo sentarse, cómo comer, cómo hablar, cómo saludar, cómo pensar, cómo decidir, etc. Todo lo ha aprendido, es un condicionamiento, ¿no? Va a la escuela y por primera vez está en un ambiente extraño, ante gente desconocida. Entonces el individuo, ¿de qué información va a valerse para poder defenderse? De la que ha grabado en esa primera infancia. Entonces, en una época, en una etapa tan corta, ha estructurado su personalidad. Y lo que viene por repetición lo remacha. Entonces, ya los 4, 5 años, 6 años, está bien remachado su condicionamiento inicial, ¿no? Sus grabaciones iniciales. Ahí está todo el comportamiento. Bueno, en el hogar se educa, los padres educan a los niños. Los niños aprenden, pero ahí se practican los valores en el hogar. Se traslada a la escuela donde debe ser instruido y ahí más bien se anima por los antivalores, claro, lejos de los valores. Pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que los padres no le han grabado esas cosas al niño por elección, sino ellos también son seres condicionados, ¿no? Ellos aprendieron de sus padres y sus padres aprendieron de sus padres. Entonces podemos remontarnos a N generaciones atrás. Abuelos, bisabuelos. Así es. Entonces lo que se dice hoy en día es que el niño nace y se le entrega un guión de vida. Esto tiene que representar durante tu vida, ¿no? Entonces ya viene con todos los condicionamientos que ni siquiera son de sus padres, sino vienen de mucho más atrás. Si nosotros analizáramos un poco los proverbios de los cuales echamos a mano todos los días, encontraremos que muchos tienen 1000, 2000 años de antigüedad, que fueron realidades, afirmaciones en su época, pero que hoy día no funcionan, porque la gente las sigue utilizando, porque vienen de esas épocas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay algunas personas que tienen un condicionamiento más o menos positivo y que va a ayudarlos durante su vida, pero mayormente el condicionamiento es negativo. Ahora, la personalidad no está solamente supeditada a las grabaciones respecto a los mandatos, porque
A eso se le llama grabación paterna, ¿no? Los que todos están inmersos en esa primera etapa de la vida. La personalidad, claro, y el carácter. Claro, pero esas grabaciones son dominantes, son impuestas. No han sido pues con la autorización del niño, ¿no? Porque no lo puede hacer tampoco, es imposible, ¿no? Pero él ha reaccionado ante esas grabaciones. Por ejemplo, un niño quiere meter el dedo al enchufe, pero no lo van a dejar. Y se le va a lanzar el padre o la madre para impedírselo, pero él no va a recibir ninguna explicación sobre el asunto, ¿no? Sino simplemente él va a ver que es una negativa lo que él quiere hacer, entonces va a reaccionar con llanto, ira, rabieta, pataleta o lo que sea, y eso se va grabando. Entonces al final él tiene también unas grabaciones que es los sentidos de la vida, tiene lo aprendido de la vida y tiene los sentidos de la vida. Bien, ahora dentro del hogar, hablemos del liderazgo de los padres de familia. Hay miles de padres de familia irresponsables, probablemente pocos líderes, ¿no? Que sepan educar a los hijos, porque como trabajan mucho, entre comillas, porque también ven 2 partidos de fútbol, 2 horas de novela, o sea, se distraen su tiempo, pero no pueden educar, y no hay un liderazgo dentro del hogar, dentro de la mayoría de hogares, ¿no? Hay una paternidad irresponsable, no hay hogares disfuncionales, tampoco a veces hay liderazgo de las madres de familia, aunque las madres de familia son más trabajadoras y más honestas. ¿Qué opina usted del liderazgo de los padres de familia en el hogar? Mire, puede haber matices, pero lamentablemente de todos los estudios que se han hecho, esto es muy negativo porque hoy en día se demanda, por ejemplo, correr riesgos. Para crecer hay que correr riesgos, hay que aventurarse, hay que tomar decisiones valientes, ¿no? Que hasta pongan en juego la vida física y psicológica del individuo. Cambio, por ejemplo, se habla tanto del cambio y innovación y cambio, tenemos que cambiar todo el tiempo. Eso no está entre las grabaciones de la gente, por eso es que la gente no cambia, por eso la gente no innova, ¿no? Se puede dar todos los presupuestos del mundo para innovar, pero si el individuo no se innova a sí mismo, no va a innovar nada, así tenga todo el dinero del mundo, ¿no? Se habla de emprendimiento y tampoco nadie es emprendedor, todos son conformistas, ¿no? La ley dice eso, el reglamento dice eso, la Constitución dice eso, pero se puede cambiar la ley, el reglamento y la Constitución. Así es, se puede cambiar, se debe. Pero se puede cambiar todo, pero el que tiene que cambiar es el individuo, ¿no? Entonces, el asunto es que desarrollar el liderazgo, estamos en esta primera etapa de la entrevista que me está haciendo usted, vamos a sentar eso, pero el liderazgo tiene que ver con un cambio radical en el individuo y sobre todo tomar conciencia, porque ¿qué ocasiona este tipo de grabaciones en el individuo? Desde el momento que nace hasta que se va a la escuela, que él no vive conscientemente, nunca va a vivir conscientemente. Claro. ¿No? Por eso, como decía Dalí, ¿no? Salvador Dalí, el pintor, decía, no hay nada más surreal que la realidad, ¿no? Es increíble, pero así funcionan las cosas. Y en el Perú lo único claro es que no hay nada claro, porque la mayoría de autoridades no tienen liderazgo. Los ministros, los congresistas, los alcaldes, los regidores, los consejeros. Y los empresarios. Y también los empresarios. Y también los empresarios. O sea, falta un liderazgo total, nacional, general, al 90%, digamos. Habrá un 10% de buenos líderes. Así es, ¿no? Entonces, el asunto es que si no se trabajan estas cosas, ¿no? Para reestructurar, ¿no? la psicología de las personas, es bien complicado. Claro. ¿No? Se dice, por ejemplo, que existen tantas hay una pregunta, ¿no? En liderazgo que dice, ¿no existe la realidad? ¿Existe en verdad la realidad? ¿No? Entonces, muchos dicen que no existe la realidad, o existen tantas realidades como seres humanos hay en el planeta, ¿no? Porque este condicionamiento inicial no permite ver a la gente la realidad. No sé si usted ha escuchado alguna vez hablar de Echevarría y Maturana. Bien. ¿No? Por ejemplo, ahí cuando narra que Cristóbal Colón vino a América y ancló su carabela y dijo, no hay que bajar hasta mañana para ver cómo reaccionan los nativos, ¿no? Bueno, los nativos aparecieron y no sabían qué es lo que había, ni los miraban. Y ya pasaron 3 o 4 días y no los miraban. Entonces, finalmente venga uno que le dice a los otros que hay algo allá, ¿no? Y bueno,
allí toman sus embarcaciones y se dirigen, y eran muy amigables y ya bajan ellos. Al final, ¿qué pasó? Habían pasado como 4 o 5 días y no se habían dado cuenta que las carabelas estaban allí. ¿Por qué? Porque no las podían ver, porque no tenían esa grabación en sus mentes. Entonces no las observaban, hasta que el chamán es el que se dio cuenta, dijo, hay algo raro ahí, miren, y pasaron la voz. Entonces quiere decir pues que hay muchas cosas que no vemos y están en la realidad, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pausa para continuar. Es la presentación del señor Fernando Reboredo Cabrera, experto en motivación y liderazgo. Vamos a una pausa y regresamos. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Continuamos con el señor Fernando Reboredo Cabrera, experto en motivación y liderazgo. Queremos preguntarle sobre el liderazgo de los periodistas. El artículo 14 de la Constitución señala claramente que los medios de comunicación y los periodistas tienen que educar a su pueblo, a su nación. ¿Usted cree que hayan medios de comunicación líderes y periodistas líderes? ¿O desinforman y malinforman e idiotizan al pueblo peruano? La mayoría, por supuesto, un 80% más o menos. Bueno, una opinión absolutamente personal. Sí, bueno, está bien. Yo considero que el ser humano es un ser condicionado, definitivamente, ¿no? Y uno es condicionado desde que nace por sus padres, por los sustitutos, por los familiares del entorno. Se considera que
tanto poder como el padre o la madre tiene la televisión, ¿no? Porque el niño cuando nace no tiene libertad de opción, se dedica solamente a grabar y al niño lo sientan frente a la televisión para que no fastidie, pero él está grabando todo el tiempo, ¿no? Pero la televisión, lejos de educar, deseduca a los niños y adolescentes y a la juventud, ¿no? Con los programas basura, con los programas chatarra. Pero aquí hay un gran problema, porque el niño graba al mismo nivel que padre y madre, en la primera infancia. Está grabando, ¿no? Porque el ser humano es un ser condicionado. Hasta los 8 años, ¿no? No, hasta que va a la escuela. El niño nace varias veces, ¿no? Nace biológicamente, después nace psicológicamente, después nace familiarmente y por último nace socialmente, ¿no? Y todos esos nacimientos son en 3 años, hasta que se va a la escuela. O sea, es la duración, son 3, 4 años. Cuando va a la escuela, él ya es un ser condicionado. ¿Por qué? Porque ya no está papá ni mamá, ni los sustitutos o los parientes cercanos, entonces va a tener que tomar sus propias decisiones. Está en un ambiente extraño, de gente desconocida, entonces él va a tomar por primera vez sus propias decisiones. ¿En base a qué toma esas decisiones? En base a lo que ha grabado desde que está en el vientre materno hasta que se va a la escuela, que es a los 3, 4 años. Entonces, porque el ser humano es un ser condicionado, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa con la información, ¿no? La información mayormente pues es negativa, por los medios que usted me está mencionando, ¿no? Y tiene tanto poder como un padre o una madre, exactamente, está al mismo nivel. Y ¿qué va a hacer el niño en la escuela? En la escuela lo único que hace es remachar su condicionamiento inicial, porque es un ser condicionado el ser humano. Entonces, de ahí para adelante, él va a ser el resultado de todo ese condicionamiento, ¿no? De la primera infancia. Va a haber algunos matices, va a cambiar, ¿no? Pero hay muchas cosas que no va a cambiar jamás. Los programas de Guerra, claro, el programa de Beto Ortiz y otros programas. No, igual en los periódicos, claro, todas las malcriadas, claro, las desnudas. Mire, la repetición, o sea, nosotros somos producto de la repetición espacial, ¿no? Somos producto de la repetición espacial. Después que nosotros hemos escuchado o visto algo 10, 20 veces, pasa a formar parte ya de nuestro pensamiento, de nuestra forma de ser, y empezamos a actuar en base a eso. Entonces el niño ha grabado desde que está en el vientre materno hasta que se va a la escuela, ya grabó casi toda su personalidad. Va a haber ligeros matices, pero ahí ya está grabado cómo va a dar la mano, hasta cuándo va a sonreír, cómo se va a sentar, las reglas de unidad antiguas. Claro, las decisiones que va a tomar, ¿no? Y todo lo que tiene que hacer en la vida. Ya está grabado ahí. Y el manual de Frida Kohler actuando. O lo que usted quiera, ¿no? Pero ya está forjada su personalidad, ¿no? Entonces, el asunto está que si nosotros analizamos un poco el análisis transaccional, entonces ahí podemos analizar, ¿no?, los tipos de grabaciones que tenemos, ¿no? Tenemos grabaciones que se llaman del padre, donde están todo lo que tuvo que ver con esa área. Las reacciones ante la grabación del padre, que son las del niño, que son las que nos podrían liberar, pero están condicionadas también, y las grabaciones del adulto. Pero las grabaciones del adulto en algunas personas jamás va a aparecer, jamás. Va a vivir como padre o como niño, en base a ese condicionamiento, pero jamás como adulto. Jamás. A propósito, ¿el líder nace o se hace? Yo estoy casi seguro que se hace, no nace. O sea, nacemos con toda la predisposición y todas las condiciones y cualidades, pero no nace el líder, se hace el líder. Se hace a través de la educación, la instrucción. Claro. Ahora, el liderazgo es un cambio radical en la vida de una persona, porque el ser humano es un ser condicionado. Somos seres condicionados, ¿no? Y el condicionamiento puede ser bueno como puede ser malo, pero mayormente es malo, porque está basado en
ya en pensamientos y actitudes y decisiones y comportamientos arcaicos que ya no funcionan hoy en día, ¿no? Entonces, cambiar eso, pues cambiar el guión de vida de una persona es bien complicado. O sea, el liderazgo significa que el individuo tome la propia decisión de cambiar, esté consciente. Porque se dice que casi todo el mundo vive inconscientemente, no ve la realidad. El subconsciente no. Ve en base a sus grabaciones, ¿no? ¿Por qué esos nativos no veían las naves de Colón? Porque no tenían la grabación de una nave en su mente, nunca habían visto una nave, entonces no la veían, ¿no? Y eso es lo que pasa con las personas, ¿no? Los que no tienen experiencia, no han visto nunca, ni una idea tienen de algo, no lo ven simplemente, ¿no? Hoy, por ejemplo, para desarrollar el liderazgo, ¿no? Hay un sistema que se llama feedback 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que al individuo le tienen que demostrar lo que no ve. Y él toma conciencia de lo que no ve. Y ahí empieza su trabajo de liderazgo personal. Porque él estaba actuando sobre ideas, conceptos y algo que no funciona, que no es real, que no está en la realidad, ¿no? Usted podría mencionar 3 líderes nacionales, 3 líderes peruanos. Yo me adelanto mientras le doy un tiempo, me adelanto en admirar a 3 líderes familiares. Admiro mucho a mi padre, a mi madre y a mi esposa, por ejemplo. Y en los líderes políticos admiro a Fernando Belaúnde de Terry, admiro a Alberto Andrade Carmona, para mí uno de los mejores alcaldes de Lima, y podría admirar aquí en otro político, podría ser a Luis Bedoya Reyes también, ¿no? Un hombre democrático. Yo no sé si usted también podría señalarnos algunos líderes nacionales. Me pone usted un compromiso. Bueno, hacemos a otra pregunta. ¿Sí? Pérez de Cuellar u otros peruanos, los más honestos, los más honrados, por lo menos. Pero ¿es necesario que todos los peruanos sean líderes en su hogar, en el colegio, en la política, en realidad, en la municipalidad? El liderazgo es una obligación desarrollarlo en cada persona. Estamos viviendo una etapa en nuestro planeta que lo único que va a funcionar es el liderazgo. Si no hay liderazgo, no hay desarrollo, no hay absolutamente ningún progreso significativo. No existiría nada, ¿no? O sea, el problema es que lo que estamos conversando respecto a estos condicionamientos, ¿no? Y esta forma como se va estructurando la personalidad de un individuo, son totalmente limitantes, ¿no? Por eso es que no hay creatividad, no hay imaginación, no hay un despertar, ¿no? Un sentido, pues, que caramba, que nos quedemos con la boca abierta, sorprendidos de algo impresionante que pasa en nuestro país. No sucede eso. No hay innovación, no hay emprendimiento, no hay cambios, no hay ideas nuevas. Es muy lento, muy lento, muy lento. Innovar, ¿qué es innovar? Crear lo que no existe. No es cambiar esto por esto, es crear lo que no existe, ¿no? Entonces, el verdadero liderazgo es el que logra esas cosas, ¿no? Porque el verdadero liderazgo lo que propugna es el despertar en realidad del potencial humano, porque está dormido totalmente, bloqueado, ¿no? Si nosotros dividimos nuestra personalidad como lo han hecho los grandes expertos y estudiosos del tema, ¿no? Tenemos grabaciones de padre, grabaciones de niño y grabaciones del adulto. ¿Y el adulto cuál es? El que toma conciencia de las grabaciones de padre que nos están perjudicando y las grabaciones del niño, y también cuáles son las que nos benefician y nos ayudan a crecer, y también en el área del niño. Pero la grabación del adulto funciona en muy pocas personas, jamás, a veces se despierta. Inclusive los entendidos, los expertos, han llegado hasta el Corán, ¿no? Que termina con esta frase, ¿no? Qué lástima que el hombre tenga que morir antes de despertar, ¿no?
Es increíble. ¿Y cómo sería o cómo es el liderazgo de las mujeres peruanas, de las damas? Es exactamente igual que el hombre, exactamente igual, porque el liderazgo es un conocimiento interno total de que uno es un ser condicionado, porque el ser humano es un ser condicionado. Entonces uno tiene que llegar a conocer cuáles son los condicionamientos que lo mueven, que le hacen tomar decisiones y comportarse o caminar durante la vida, en todos los aspectos de la conducta humana. Entonces, una vez que llega a conocer esto, poder tomar la decisión. ¿Esto sirve? ¿Esto no sirve? ¿Qué tengo nuevo que adquirir? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué aspecto de mi personalidad tiene que cambiar? Entonces, el adulto no llega a funcionar, que es la grabación clave psicológica del ser humano, para poder conducirse con propiedad en la vida, ¿no? Es tan fuerte la grabación paterna, es tan fuerte que somos fieles, ¿no?, a ella y bueno, caminamos por esta vida, ¿no?, con todos los problemas, las limitaciones, las debilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros, o por mi lado, yo resalto el mayor liderazgo de las mujeres peruanas. En principio son más honestas, más honradas. Por un lado son las ministras de Economía en cada hogar, por ejemplo. Ellas resuelven el problema de la economía y trabajan más que los varones en el hogar. El hombre puede trabajar 8 o 10 horas, pero la mujer trabaja mínimo 16 horas, desde que amanece hasta que anochece. Entonces, mi admiración, mi respeto por las mujeres. Que hay un liderazgo femenino, más acentuado. Además que tienen ese sexto sentido. Son muy inteligentes, en todos los estratos sociales. Bueno, ese es el resultado de su independización, pues, con la revolución industrial. Decidieron asumir las labores también de los hombres, y ya lo superaron. ¿Cuáles serían los pasos para un liderazgo? ¿Hay cuántos pasos para el liderazgo? Bueno, en realidad son... El liderazgo, mire, involucra toda nuestra personalidad, en todos los aspectos. Yo, por ejemplo, le podría decir, ¿no?, por mencionarle algunos, ¿no?, una persona forzosamente tiene que desarrollar su imaginación. Es fundamental. Tiene que tomar decisiones, ¿no?, tiene que administrar excelentemente su tiempo, ¿no? O sea, tiene que estar consciente del valor del tiempo, ¿no? Tiene que tomar conciencia de que su fuerza física es inconmensurable, porque como somos seres condicionados en realidad, estamos limitados en muchos aspectos solamente por barreras mentales, no son físicas, ¿eh? No son físicas. Hay innumerables ejemplos del poder que tiene un ser humano. El condicionamiento del cual estamos hablando, ¿no?, hasta que uno va a la escuela, es un condicionamiento totalmente negativo. O sea, es un condicionamiento para forjar perdedores, no ganadores, ¿no? El problema es que nosotros, como no estamos, o sea, estoy hablando en general, por favor, no estamos conscientes de la realidad. Entonces consideramos que así es la vida y así funciona y no hay más que hacer. Pero en realidad, mientras no funcione el adulto de un individuo, mientras no tome conciencia que tiene grabaciones de padre y grabaciones de niño, donde están todas estas cosas que bloquean la creatividad, la imaginación del ser humano, no va a haber solución, ¿no? No sé si me permite hacer algunos ejemplos, o no sé si es un liderazgo menor. Por ejemplo, en el caso nuestro, hace 15 años tuvimos la decisión de formar, ¿no?, por primera vez en el Perú, la Confederación Nacional de Paz del Perú, hace 15 años. 5 años después, tuvimos también la decisión de exigir al Congreso la Ley General de Paz del Perú, que tenemos una sola ley, la 28628. Hoy estamos
exigiendo al Congreso que haya una ley de escuela de padres de familia, porque mientras todos los expertos capacitan a los profesores que tienen 10, 15, 20 años enseñando, nosotros queremos que se capaciten a los padres de familia porque hay paternidad irresponsable, ¿no? Otra sugerencia es que el Ministerio de la Mujer se llame Ministerio de la Familia, para no tener un Ministerio de Ancianos, un Ministerio de Discapacitados, un Ministerio de Niños. Mejor sería más completo un Ministerio de la Familia. ¿Ese es parte de un liderazgo? Bueno, es algo diferente, ¿no? Pero el ser humano es un ser condicionado. Tenemos que partir por ese aspecto, ¿no? El ser humano es un ser condicionado. Y el condicionamiento es tremendo. Cambiarlo es tremendo. Si es que el individuo no toma la decisión de desarrollar su liderazgo personal. Es imposible. No, es imposible. Y lamentablemente nosotros tenemos un condicionamiento negativo, ¿no? Por la misma formación desde que llegamos a este mundo, ¿no? Imagínese usted, en una etapa en que el individuo no tiene libertad de opción, porque no puede ni expresarse ni hablar, él solamente está grabando. Desde el vientre materno está grabando. Sale al exterior y sigue grabando. Y a los 3 años ya se va a la escuela. Entonces, todo ese condicionamiento, lo que ha visto, ha sentido, ha oído, etcétera, todo eso ya lo vuelca, ya por repetición, ya eso forjó su personalidad. El individuo forjó su personalidad. Cuando dice, pues sacó el carácter de su padre, ¿no? Mueve la mano como su madre, o se sienta como la hermana, no es que lo haya heredado, lo ha aprendido, todo se aprende. Entonces es una etapa de aprendizaje tremendo que después, por repetición, la va remachando muy bien en su cabeza. Entonces ya es muy complicado, si es que no toma conciencia de que puede cambiar, no va a cambiar jamás, ¿no? ¿Por qué un profesional o una persona puede tener 1, 2, 3, 4 profesiones y ser un fracasado en la vida? ¿Por qué? Como Montesinos. Vamos a una pausa y regresamos con el señor Fernando Reboredo Cabrera. Una pausa y continuamos. Naciendo hoy en Perú, replicarlo en América Latina. La Casa de la Constitución. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Un saludo grande de la Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, Que no tenemos experiencia. Que somos rebeldes. individualistas. Irrespetuoso. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones. Que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos. Pero se equivocan. Porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país Un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes. Y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. dale un giro a la política. Machak politikanak kutta yanyan. Dale un giro a la política.
Continuamos con nuestro programa con APAFA Educa Perú, hoy día con la presencia de don Fernando Reboredo Cabrera, experto en motivación y liderazgo. Hablemos de la autoestima y liderazgo. Muy bien. La autoestima tiene unos pilares, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la práctica de vivir conscientemente. Pero aquí hay un gran problema, que la mayoría de personas vive inconscientemente. No está consciente de la realidad, en absoluto. Entonces, ¿por qué se dice la práctica de vivir conscientemente? Porque lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que tenemos grabaciones anacrónicas, obsoletas, que ya no funcionan hoy en día, ¿no? ¿Y cómo actúa? Subconsciente, ¿no? No, lo que tenemos que hacer es evaluarnos permanentemente respecto a nuestras conductas, si yo estoy interesado en cambiar, yo tengo que empezar a leer, estudiar, ¿no? Hasta llegar a conocer cómo está estructurada mi naturaleza humana. Entonces, saber cuáles son los mecanismos para yo poder corregir lo que tengo que corregir y agregar lo que me falta. Entonces, en ese sentido, uno de los pilares de la autoestima es la práctica de vivir conscientemente. O sea, conscientemente significa que yo esté consciente pues, de todo lo que sucede, ¿no? ¿Y el subconsciente dónde queda? Bueno, el subconsciente es algo maravilloso, ¿no? Porque el subconsciente no descansa las 24 horas del día, funciona todo el tiempo, ¿no? Y el subconsciente, si yo lo alimento de cosas positivas, me va a ayudar para darme ideas, pensamientos y soluciones a los problemas, ¿no? El subconsciente es algo maravilloso, no distingue lo real de lo irreal, actúa en base al mandato del consciente. Entonces, ahí por ejemplo hay un aspecto que la pregunta que usted me hace es muy interesante, porque ¿qué sucede con el pesimista? El pesimista está alimentando su consciente con pesimismo. Entonces, ¿en qué empieza a trabajar el subconsciente? En bloquearle los proyectos que tiene, en anular su motivación, su entusiasmo. Entonces prácticamente... Como decía Cristian Barda, ¿no? Se siente es. que estás perdido. Así es exactamente igual, ¿no? Entonces, la autoestima está basado en que yo tome conciencia primero de qué grabaciones tengo paternas, ¿no? En las cuales están involucrados todos los que vivieron en mi etapa de la infancia, y todas las reacciones psicológicas que yo tuve ante esos mandatos de estas grabaciones, que se llama el área del niño, ¿no? Porque tenemos 3 tipos de grabaciones: área del padre, área del niño y el adulto. Entonces el adulto es el que casi no funciona en la gente. Entonces la idea es que trabaje el adulto, que es el que va a actuar correctamente, el que va a redescubrir toda mi psicología para poder desarrollar mi liderazgo. Mientras tanto, el condicionamiento se va a manejar mediante esas 2 áreas. Entonces tengo lo aprendido de la vida y tengo los sentidos de la vida. Y eso es lo que me gobierna, absolutamente. Y en mis comunicaciones con la gente, yo pongo en juego todo el arsenal que tengo ahí almacenado desde mi infancia, y eso me va a ocasionar serios conflictos con las personas. Por eso es que la gente no se entiende y vive peleando y vive discutiendo y vive en conflicto, porque en realidad no va a llegar nunca a nada, porque no funciona el adulto. Entonces, el adulto, ¿cuándo empieza? Cuando yo llego a conocer mis grabaciones, empiezo a desarrollar mi autoestima, porque empiezo a valorarme como ser humano y digo, yo no he nacido para esto, yo he nacido para algo más importante. Entonces empiezo a hacer los cambios en mi personalidad, y para eso yo tengo que vivir conscientemente, porque lamentablemente, ¿no?, la gente pues vive inconsciente. Por eso lo que le decía hace un momento, ¿no?, del Corán, ¿no?, qué lástima que la gente tenga que morir antes de despertar.
con lo que termina el Corán, ¿no? O sea, quiere decir que nunca despertó a la vida porque nunca estuvo consciente. ¿Y en qué porcentaje actúa el consciente y en qué porcentaje el subconsciente? No, el consciente manda y el subconsciente ejecuta. Esa es la secuencia. El subconsciente ejecuta. Claro, porque yo tengo una actitud positiva respecto a algo y mi subconsciente empieza a trabajar sobre eso para lograr el resultado. El subconsciente es como la nave que se va al destino, pero el mandato vino del consciente, ¿no? Por ejemplo, mire lo que se dice, en realidad podemos hablar días sobre eso, ¿no? Pero, resumiendo, ¿no? Se habla tanto, por ejemplo, de la zona de confort, ¿no? Siempre se le dice a la gente, sal de tu zona de confort, sal de tu zona de confort. ¿Qué significa mi zona de confort? Que yo vivo con paradigmas, ideas, costumbres, etc. He sobrevivido hasta este momento en base a eso y bueno, aventurarme a cambiar eso, salir de allí, de mi zona de confort, pues es algo que ni lo sueño, ¿no? Ni lo pienso. Pero puede llegar un momento que ya es tan difícil la situación que digo, voy a tomar la decisión. Bueno, ¿qué pasa? Yo tengo que romper con una barrera tremenda, que es el miedo. El miedo al cambio es terrible. O sea, cambiar un paradigma es tremendo. El miedo, el temor. Entonces, salir de mi zona de confort significa enfrentarme a un mundo totalmente nuevo y diferente, en el cual tengo que empezar y tengo que correr riesgos, tengo que aventurarme y etcétera, etcétera. Entonces, ¿pero qué sucede? Yo salgo de mi zona de confort, cruzo la zona de miedo y entro a la etapa del aprendizaje. Recién el aprendizaje se suscita cuando yo salgo de mi zona de confort. La gente que no sale de la zona de confort nunca aprende. Puede ir a la universidad, pero no cambia en absoluto. Puede tener dos o tres profesiones, pero nunca ha hecho algo que sea pues digno de un líder, jamás, ¿no? Y para yo llegar a ser creativo, tengo que todavía superar mi zona de aprendizaje y llegar a la última zona, donde ya me he liberado totalmente del temor. Y yo puedo avanzar en ese sentido, ¿no? Porque sé que soy dueño de mi destino, ¿no? Y puedo lograr lo que yo quiera. Entonces es un proceso, ¿no? Pero todo tiene que ver con que yo rompa con esos paradigmas, pues, ¿no? De mi infancia, que son los que bloquean. Ahora, el asunto es este, ¿no? Por favor no me malinterprete, ¿no? Pero lo que me enseñaron mis padres no ha sido producto de ellos. Mis abuelos le enseñaron a mis padres, pero tampoco mis abuelos fueron originarios. Por propiedad transitiva. Mis tatarabuelos, y me puedo ir, pues, oiga, hasta la N generación. Entonces, ¿qué sucede? Vivimos vidas prestadas. Eso es lo que hacemos. Vivimos vidas prestadas, no vivimos nuestra propia vida. ¿Cuándo vivimos nuestra propia vida? Cuando desarrollamos nuestro liderazgo personal. ¿Y el liderazgo personal en qué está basado? En que yo rompa con todo ese poder que tienen las grabaciones paternas y las grabaciones del niño y empiece a desarrollar mi adulto. Si no desarrollo mi adulto, me quedo estancado para siempre. No hay progreso. Yendo a la autoestima de los niños, ¿qué pasa con las agresiones de los profesores y directores contra los estudiantes? Los niños de primaria o los adolescentes de secundaria en los colegios, hay agresiones verbales, hay agresiones psicológicas y también físicas. Claro. Ahí pierden la autoestima los estudiantes. No, pero no solamente eso. Lo grave del asunto es que el niño está recién saliendo del hogar, está en una etapa de formación, como también en el hogar puede sufrir castigo. Así es. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño es agredido, él psicológicamente bloquea todo el tipo de grabación que venga del padre, de la madre o del sustituto. Lo bloquea. Entonces, porque no quiere sufrir el castigo, entonces se bloquea psicológicamente. Entonces, él va creciendo, pero no tiene conciencia. Vive sin conciencia. Entonces, como no tiene conciencia, más adelante, ¿no? Puede hasta matar, porque no tiene conciencia. Mal carácter, traslada al colegio, no, y puede matar. Adolescentes se vuelven sicarios. Y no tiene conciencia, pues, no tiene conciencia. Entonces, al que no tiene conciencia, y es bien difícil a una edad, ¿no? De 10, 15, 20 años,
forjarle una nueva conciencia, ya es imposible. Ya científicamente está comprobado, es imposible. No tuvo la conciencia de niño y ya no la va a tener más adelante. Ahora, mal que bien, pues no es la mejor, pero por lo menos ahí están los valores de nuestros padres. Entonces eso nos hace personas, ¿no?, que podemos sobrellevarnos, ¿no? Y cuando la agresión es de los padres de familia contra sus propios hijos, contra su sangre, contra su apéndice, hay agresiones físicas severas. Exactamente igual. Sobre todo en las provincias, en la sierra y en la selva. No, exactamente igual. Exactamente igual. Ya crecen sin conciencia, entonces pueden matar, para ellos no es problema, porque no hay conciencia. Pierden la autoestima los hijos en el hogar. Mire, la autoestima es lo de menos, ya no tienen conciencia. O sea, para ellos matar no es ningún problema, ¿no? Ya perdieron eso. Es un tema muy importante y que tendríamos que tener en cuenta con el Ministerio de Educación y tener mayor apoyo de psicólogos y asistentes sociales en las escuelas, lo que es muy poco, ¿no? Mire, no hay un apoyo real. ¿Cuándo nace psicológicamente un ser humano? Cuando recibe la primera caricia. Ahí nace psicológicamente. Entonces hay niños que nunca recibieron la primera caricia. Entonces no tiene conciencia, ¿no? Nunca recibieron una caricia. Fueron abandonados o lo único que recibieron fue golpizas. Entonces no tiene conciencia. Algunas palabras de reflexión, distinguido señor, y si puede darles a los amables televidentes su correo electrónico y su teléfono. ¿Cómo no? Mi correo electrónico es ferreboredo@yahoo.com. Ahí pueden dirigirse sin ningún problema. Amables televidentes, si desean contactarse con el señor Reboredo, ahí tienen ustedes su teléfono. ¿Podría repetir su teléfono y su correo, don Fernando? No sé si mi correo es ferreboredo, F-E de Fernando, ferreboredo@yahoo.com. Y aprovecho, si me lo permite usted, para invitarlos a esta conferencia que voy a dar, ¿no?, en la Cámara de Comercio, los líderes betas, el nuevo paradigma de liderazgo, ¿no? ¿Qué día y a qué hora? Esto es el 14 de septiembre a las 7 de la noche. En la Cámara de Comercio de Lima, que está en Jesús María. Así es, efectivamente. Palabras finales y palabras de reflexión. Bueno, ¿qué le podría decir? A todos nuestros televidentes que lo van a llamar. Mire, el liderazgo personal es un factor clave en el desarrollo de una familia, de la sociedad y de una nación. Es el factor clave. Trabajar en el desarrollo del liderazgo personal. Muy bien. Hemos tenido el honor de tener presente aquí a don Fernando Reboredo Cabrera, experto en motivación y liderazgo, y también experto en ventas y marketing. De ese tema no hemos hablado, de ventas y de marketing. En otro momento. En otro momento. Te agradezco mucho. Hemos acabado nuestro programa con APAFAS Educa Perú, que se transmite lunes, martes y miércoles de 7 de la noche a 8, dentro de la Casa de la Constitución que lidera el doctor Alberto Borea Odría. Tengan ustedes muy buenas noches. Esto se puede ver a través de la página casadelaconstitucion.com y también en YouTube con APAFAS Educa Perú TV. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana.
tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando esencialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande a la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político.